En esta sesión vamos a examinar las intrincadas relaciones entre mente y cuerpo, mente y cerebro. Aquí plantearemos preguntas profundas para las que no tenemos siempre respuestas definitivas. Por ejemplo, ¿mente y cerebro son dos sustancias distintas o solo existe una sustancia? Se trata del debate entre el dualismo y el monismo. ¿La mente es una parte del mundo físico o pertenece al mundo metafísico, más allá de lo físico? Tanto si existen dos sustancias como si solo hay una, ¿cómo se relacionan mente y cerebro? ¿Quién depende de quién? ¿Cuándo aparecieron seres vivos con mente? ¿Tiene mente una bacteria? ¿Y un berberecho? ¿Y un caracol? ¿Y un perro? ¿Y un chimpancé? ¿Y un neandertal? ¿Solo tiene mente el Homo sapiens? Aquí trataré de mostrar las relaciones mente y cerebro a dos niveles explicativos. En primer lugar, a nivel neurofisiológico, ya que el soporte anatómico y fisiológico de las facultades mentales es el cerebro, el sistema nervioso central, para decirlo con más propiedad. A nivel de psicología cognitiva, en segundo plano, trataré de mostrar las funciones de las facultades mentales o sistema cognitivo, a saber, percepción, atención, memoria, aprendizaje, pensamiento, es decir, razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones, pero también el lenguaje y la comunicación, la motivación y la emoción. En definitiva, si el cerebro es el órgano más complejo del universo conocido, la mente es un misterio. ¿Hasta dónde podremos llegar a comprenderla? Desde los tiempos antiguos, tres grandes preguntas han inquietado a los pensadores. En primer lugar, ¿cómo y cuándo empezó a existir el universo? Para ello disponemos de una teoría, digamos la que tiene mayor número de aceptación entre la comunidad científica, que es la teoría del Big Bang, que señala que se formó hace 13.700 millones de años el universo, con el gran estallido. La segunda pregunta se refiere a cómo y cuándo empezó a existir la vida. La ciencia nos dice hoy que hace 3.800 millones de años, en la sopa primigenia, en los océanos, se formaron los primeros seres unicelulares, es decir, las células que hicieron posible la vida, aminoácidos, péptidos, polipéptidos, así como llegar a componer las primeras células procariotas. En tercer lugar, cómo y cuándo empezó a existir una mente consciente resultante de un cerebro bastante evolucionado. La respuesta que se nos dice por parte de la comunidad científica es que hace unos 50.000 años apareció aproximadamente el Homo sapiens sapiens, es decir, el primer ser con conciencia de orden superior, es decir, autoconciencia, conciencia reflexiva y conciencia abstracta, además de conciencia sensible, etc. Puede decirse que el Homo sapiens comenzó a mirar el cielo estrellado y preguntarse acerca del mundo exterior, el universo remoto, pero también comenzó a preguntarse acerca del mundo interior, a analizarse y buscar respuestas dentro de sí mismo. Y en relación con estas cuestiones adicionales sobre la mente consciente, también se preguntaron cómo se relaciona el cerebro con la mente. ¿Son independientes? ¿Interactúan? Primero, el interés fue para la filosofía de la mente y después para la psicología. Por otra parte, también se plantearon preguntas acerca de la naturaleza de la mente, el origen, qué es lo que la causa, qué es la mente. Hoy decimos que es lo que nos hace ser humanos, lo que nos define como seres racionales y libres. Y como veremos, consideramos que es una función de la actividad cerebral o un sistema de funciones que se producen como consecuencia de la actividad cerebral. Una cuestión de gran interés para la filosofía de la mente y para la psicología cognitiva y ciencia cognitiva, pero también para la neurociencia y la psicofísica y psicología en general. Concretemos ahora algunas de esas preguntas profundas planteadas por la filosofía de la mente. En primer lugar, ¿qué es la mente? ¿De dónde emergen sus funciones?
Aquí el objetivo consiste en averiguar la naturaleza de la mente. Por otra parte, ¿de cuántas sustancias está hecho el universo? ¿De materia en una parte y otra parte inmaterial, abstracta, intangible? ¿Cómo se relaciona el cerebro y la mente? ¿Las leyes de la mente y las leyes de la naturaleza son las mismas? ¿Tienen mente los animales? ¿Y las máquinas electrónicas? ¿Puede existir una mente sin cuerpo? ¿Puede la mente entender la mente? Muchas de estas todavía no tienen respuestas. En los tiempos modernos, posteriores a Descartes, a partir del siglo XVII, el problema de la naturaleza de la mente se planteó en términos de ¿cuántas sustancias hay en el universo? Las respuestas fueron dos o una. En el caso de que respondiesen que hay dos sustancias, es decir, caemos en un dualismo. Esas dos sustancias son, por una parte, lo material, lo concreto, lo tangible, es decir, la sustancia física, mientras que la otra sustancia sería la inmaterial, la intangible, la abstracta, es decir, la idea de mente o espíritu, sustancia metafísica. Por contra, si se responde que hay una única sustancia en el universo, se incurre en el monismo. Ahora bien, de esa única sustancia deriva la otra, o bien la materia deriva de la idea, de la creada por la mente, o bien la mente es un producto emergente derivado de la materia. Si hay dos sustancias, el dualismo, postura bastante común, habría que explicar cómo están relacionadas. ¿Interactúan entre sí o son independientes? Por el contrario. En caso de que se relacionen, de que estén relacionadas, ¿cómo se relacionan? En caso de que sean independientes, explicar si las leyes de la materia sirven para explicar lo inmaterial. Si las leyes de la física explican las leyes del psiquismo o lo metafísico. En tercer lugar, hay que preguntarse si hay una sola sustancia, ¿cuál deriva de cuál? En el caso de que se admita que la materia, el cerebro, crea la mente, incurrimos en un monismo materialista. Y todo puede ser explicado por un determinismo biologista o biofisiologista o neurofisiologista. Es decir, en definitiva, por las leyes de la física, de la materia. Si es la idea, la derivada de la mente, la que es un producto de la materia, el cerebro, se incurre en un monismo idealista. Entonces, esto debe ser explicado por las leyes de la psique, leyes del psiquismo, y sería incapaz de hacerlo las leyes de la física. Comenzaré el tema poniendo las ideas en perspectiva evolutiva, haciendo relación al desarrollo de las especies hasta que aparezca la mente consciente. Así, el inicio consistirá en una breve introducción desde el punto de vista evolutivo de cómo surge la vida, hasta hacerse consciente. El pensador y divulgador científico Carl Sagan empezaba la presentación de su programa de astrofísica titulado El Cosmos diciendo la frase «Somos polvo de estrellas que alcanzó la Tierra». Efectivamente, las estrellas son fábricas de materia a partir de la energía, mediante fusión nuclear que usan como combustible los átomos de hidrógeno, consistentes en un protón, un electrón y un neutrón. A partir del hidrógeno se generan todos los demás elementos, los 106 elementos que componen el universo según la tabla periódica de Mendeleev. Cuando se ha quemado todo su combustible de la estrella, el que disponía, mediante fusión nuclear, la estrella se colapsa y estalla en lo que se conoce como una supernova. Este estallido lanza al espacio todo un huracán de polvo estelar compuesto de esos elementos más pesados que el hidrógeno.
Ciertamente, los seres vivos provenimos de un conjunto de partículas que tras el estallido de una supernova viajaron por el espacio durante millones de años, hasta que el azar y la fuerza de gravedad reunieron unos grupos de estos átomos para formar el planeta Tierra. Algunos de estos átomos llegaron a componer estructuras complejas altamente organizadas, tales como proteínas, aminoácidos, péptidos, polipéptidos, cadenas de ácido ribonucleico, cadenas de ácido desoxirribonucleico, todas ellas formadas en la sopa primigenia y que eran constituyentes de las moléculas que facilitaron la generación de la vida. Finalmente, se formaron los primeros seres vivos, los unicelulares, las células procariotas o células sin núcleo celular. Después evolucionaron las células eucariotas, que ya poseían un núcleo celular, y a ellos siguieron animales pluricelulares como las anémonas, las medusas, etc. En este diagrama de barras se muestra una datación cronológica del universo conocido desde el origen de la gran explosión o Big Bang hasta la aparición de los primeros mamíferos en la evolución. La historia comienza, la historia de la vida, según la teoría del Big Bang, señalando que antes del gran estallido, no existía nada, ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia. A partir de esa gran explosión, hace unos 13.700 millones de años, se generaron esos componentes: materia, espacio, tiempo, energía. El proceso mediante el cual se formaron las moléculas orgánicas que posibilitaron la aparición de la vida sobre la Tierra fue el denominado síntesis prebiótica. Así lo etiquetó Alexander Oparin en su libro de 1924 titulado El origen de la vida. Según este proceso químico, que hemos denominado síntesis prebiótica, fue el que posibilitó la aparición de las moléculas orgánicas a partir de nutrientes básicos que a su vez posibilitaron la aparición de la vida hace unos 3.800 millones de años. Se entiende la vida como un conjunto de sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el entorno, creando orden a partir del caos. La vida se puede caracterizar, en general, por sus funciones. Así lo hacemos. La ingestión, la digestión, el metabolismo, la excreción, la respiración, el movimiento, reactividad de la estimulación externa, reproducción, etc. La evolución biológica trata de explicar el proceso de transformación de unas especies en otras, así como su extinción. Se diferencia una primera etapa prebiótica seguida de una etapa de transición hacia una etapa química primitiva de la vida, el mundo pre-ARN, evolucionando así hasta producir el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Replicación de la vida sobre la Tierra con la aparición de bacterias, células eucariotas, pluricelulares, plantas y peces, anfibios, reptiles, mamíferos, primates, monos y simios. Esta imagen os muestra una representación gráfica en zigzag desde los elementos más simples de la vida, células unicelulares, hasta llegar al Homo sapiens. Es decir, la etapa última consistirá en que a partir de los lemúridos se formaron los primeros monos antropoides, a los que sucedieron los Australopithecus, que no eran todavía de la especie Homo, sino que fueron sus precursores, sus ancestros, como después descendieron de estos Australopithecus el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo heidelbergensis, Homo antecesor, que fueron a su vez predecesores de Neandertal y Sapiens. Sapiens antiguo, para llegar finalmente
hacia 50.000 años antes de nuestra era, a Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano actual. Así, en el curso de la evolución se fueron formando otras especies, todas ellas dotadas de un sistema nervioso central con un cerebro que fue incrementando su complejidad en número de neuronas y en interconectividad neuronal. Así aparecieron los cerebros en el universo que serán el soporte de la sensibilidad y de la experiencia consciente. Los cerebros fueron evolucionando en cada especie de modo adaptado a su hábitat y necesidades. El proceso de selección natural se encargó de optimizar este órgano para hacerlo más competitivo para la supervivencia de las especies. En esta gráfica vemos una comparación de cerebros de diferentes especies de la escala filogenética. Por ejemplo, podemos observar los tamaños relativos de los cerebros de un insecto como la mosca, de un pez, de un reptil como el camaleón, de un ave, de un mamífero, el perro, y de un primate, el chimpancé. Abajo, a la derecha, se muestra el cerebro de 3 mamíferos. Podemos ver cómo el volumen craneal y el tamaño del cerebro han ido aumentando conforme avanzaba la evolución. Aunque no importa tanto el volumen del cerebro, porque es más importante la complejidad de sus interconexiones neuronales, es decir, el número de sinapsis que cada neurona establece. Para situarnos mejor acerca de nuestros orígenes en la escala filogenética, recordemos que la especie humana proviene de los lemúridos. La especie humana se clasifica como un primate antropoide, simio catarrini, hominoideo del tipo Homo sapiens. Los orangutanes, gorilas, bonobos, chimpancés son grandes simios más próximos filogenéticamente a los humanos. Así, los chimpancés comparten con los humanos un 98% del genoma. Sin embargo, no provienen de la misma rama que los monos antropoides. Para entender mejor la mente humana, es preciso conocer de dónde venimos, es decir, nuestra evolución como especie. Particularmente me refiero a la evolución del cerebro en el proceso de hominización. Dos factores en interacción fueron cruciales en esta evolución del cerebro. Me refiero a la interacción genes y cultura en la vida social, lo que hemos llamado normalmente herencia y ambiente. Estas determinaron la construcción de herramientas para la caza, que implica planificación y control motor, y la cooperación para tareas de caza y defensa, lo que implica el desarrollo, la creación de un lenguaje que facilite esa comunicación oral. Repasemos ahora cómo fue la cronología del proceso de hominización. Comenzamos con el Australopithecus, que aparece aproximadamente hace 4.200.000 años, antes de la era cristiana. Le sigue Homo habilis, que apareció en la Tierra aproximadamente hace 2.400.000 años de la era nuestra. Es el primer miembro del género Homo. Le sigue el Homo ergaster, a veces llamado Homo erectus, que vivió aproximadamente hace 1.900.000 años. A continuación le sucede el Homo antecesor, aproximadamente vivió hace 1.200.000 años, fue el primero que habitó Europa y sus restos se han encontrado en Atapuerca, fundamentalmente. También se han encontrado restos fósiles del Homo heidelbergensis, hombre de Heidelberg, aproximadamente hace 700.000 años. Esta especie de homínido vivió en África, Asia y Europa. Junto al Homo antecesor, es el pariente antecesor del Neandertal y del Sapiens. El Homo neandertalensis apareció aproximadamente hace 400.000 años y el Homo sapiens aproximadamente hace 200.000, 150.000 años atrás. Surgió en África y migró por el resto del mundo. El Homo sapiens sapiens, subespecie a la que pertenecemos nosotros, se estima que fue aproximadamente hace 50.000 años antes de la era cristiana y continúa hasta el presente. Ahora
Veamos cómo fue el proceso de hominización. Comenzamos con el Australopithecus. Como hemos señalado, apareció hace unos 4 millones de años antes de nuestra era cristiana. Eran bípedos, habitaron África y esta especie marcó la transición entre la vida terrestre y la vida arbórea. Todavía tenían habilidades arbóreas. En el Homo australopithecus africanus se encontró un resto fósil que es la famosa Lucy, que aparece en muchos documentales de antropología cultural humana. El Homo habilis fue considerado el primer miembro del género Homo, propiamente dicho. Mostraba un cerebro más grande y fabricaba herramientas líticas, de piedra tosca. Paralelamente, el Homo ergaster vivió en África y se le atribuye la fabricación de herramientas algo más afinadas. Es la etapa achelense, caracterizada por construcción de hachas y puntas de lanza. Estas herramientas eran más avanzadas y además la especie en ergaster utilizó técnicas de caza cooperativa. El Homo erectus, por su parte, fue pionero en la dispersión fuera de África hacia Asia y Europa. Era un hábil cazador y fabricaba herramientas avanzadas. Es el homínido conocido por utilizar por primera vez el fuego. Continuamos con el Homo antecesor, que habitó Europa y es uno de los primeros homínidos en este continente. Como hemos dicho, sus restos se encontraron en Atapuerca principalmente. El Homo antecesor vivió, como hemos dicho, en Asia, África y Europa. El Homo neanderthalensis, que deriva del antecesor, habitó Europa y Asia Occidental. Mostraba comportamientos avanzados como el uso de herramientas sofisticadas y practicaba enterramientos rituales. Otro descendiente del Homo antecesor es Homo sapiens. Nuestra especie surgió en África y se dispersó por el mundo mediante movimientos migratorios, reemplazando otras especies humanas. Fue capaz de desarrollar un lenguaje complejo, así como el arte y la cultura avanzada. Finalmente, Homo sapiens sapiens, como hemos dicho, apareció en el planeta Tierra hace unos 50.000 años y es la subespecie a la que pertenecemos, propiamente dicho. Representa la forma anatómicamente moderna de los seres humanos. Esta sucesión cronológica nos muestra una progresiva crecimiento en complejidad del cerebro, pero también en comportamientos y en desarrollo de técnicas, herramientas, lo que refleja una interacción dinámica con el entorno y que se hizo en cooperación a lo largo del proceso de hominización. En esta tabla vemos unos datos sobre el número de neuronas en el córtex cerebral de monos y primates, así como su volumen de la capacidad endocraneal. Podemos observar que el cerebro del gorila tiene unos 20.000 millones de neuronas, mientras que el del chimpancé 24.000 millones, es decir, 4.000 millones más. Los primeros homínidos, Australopithecus, Pithecanthropus, vienen a tener unos 35.000 millones de neuronas. Y este número ha ido aumentando progresivamente a través de Homo habilis, que llega a 45.000 millones, a Erectus, 70.000 millones, hasta llegar a Sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, que tiene unos 86.000 millones de neuronas. En la columna derecha vemos la capacidad endocraneal, luego la comentaré. Un detalle importante a tener en cuenta en este proceso de hominización es el tamaño de las neuronas. Veamos. Mientras que en la mayoría de mamíferos el tamaño de las neuronas aumenta proporcionalmente al aumento del tamaño craneal, esto no sucede con los primates.
En estos, las neuronas conservan su tamaño al aumentar el volumen cerebral, lo que les permite que primates con cerebros voluminosos tengan mayor número de neuronas y mayor número de conexiones neurales que otros mamíferos con volúmenes cerebrales similares. Así, tener neuronas de tamaño más pequeño permite que, por ejemplo, un ser humano de 70 kilos de peso tenga 3 veces más neuronas que un elefante africano que pesa unas 7 toneladas, unos 7.000 kilos. En resumen, los cerebros humanos tienen muchas más células que los otros primates y además están más interconectadas, por lo que tienen más capacidad de procesamiento. Vemos en este diagrama de barras el desarrollo del volumen cerebral, del volumen craneal, de los precursores y también de los homínidos, comparado con el del chimpancé en el curso de la evolución. Observamos que el volumen craneal del chimpancé es de unos 400 centímetros cúbicos y, como vemos, a lo largo de la evolución va creciendo a un ritmo acelerado a partir del Homo erectus. Así vemos que el cerebro del Neandertal supera los 1200 centímetros cúbicos, llegando a ser a veces superior incluso al cerebro de los sapiens. A veces llegaba a 1500 y 1600 cerebro neandertal. Mientras que el del Homo sapiens está próximo al 1,5 kilos también, 1400, 1300, 1400 centímetros cúbicos de volumen craneal. El volumen cerebral o craneal se conoce a partir de los restos fósiles. Estos se llama volumen endocraneal. Estos datos se derivan de los modelos endocraneanos que lo que nos proporcionan son los huecos de las paredes internas del cráneo donde se han impresionado huellas de lóbulos cerebrales. A partir de esto se puede inferir el tamaño aproximado de los lóbulos cerebrales en esas especies predecesoras. Por otra parte, el coeficiente de encefalización se obtiene al dividir el volumen cerebral entre la masa corporal. A continuación, diré algo brevemente acerca de la evolución de la mente humana. La mente puede ser descrita como un sistema de funciones que se ha construido a lo largo de la evolución en interacción del individuo con el mundo exterior. Así, conforme aumentaba el proceso de encefalización, aparecían nuevas funcionalidades, o más bien, conforme los desafíos del medio imponían nuevas dificultades, surgieron mutaciones genéticas en la especie homínidos que trataron de superar esas dificultades. Debo señalar que la evolución de la mente es más difícil de reconstruir que la evolución del cerebro porque no tenemos restos fósiles. Sin embargo, hay 3 importantes fuentes de información. En primer lugar, las lesiones cerebrales. En segundo lugar, las enfermedades mentales. Y en tercer lugar, las drogas psicotrópicas y los fármacos. En este gráfico se puede apreciar que se advierte que existe una relación entre la inteligencia y el nivel de desarrollo de una mente consciente. Así, podemos ver que conforme avanza la evolución de especies, aumenta la complejidad cerebral, la masa cerebral, el volumen del cerebro. Y con ello, las estructuras y núcleos cerebrales que daban soporte al comportamiento inteligente. La inteligencia parece estar relacionada con un tipo de mente consciente a la que nos referimos como conciencia sensitiva y que tiene que ver con algunos aspectos de la actividad mental. Por ejemplo, los relacionados con el estado de vigilia, con la atención, con la percatación sensorial, etc. No obstante, debe dar claro que la inteligencia no depende del peso ni del volumen del cerebro, sino del número de conexiones interneuronales que se han establecido, es decir, depende de la interconectividad cerebral. Cuando nos preguntamos cómo pueden explicarse científicamente las funciones superiores de la mente, hay que evitar caer en el reduccionismo científico. La ciencia asume que existen distintos niveles de explicación: inferior, medio, superior. Ningún nivel explicativo es prescindible, todos son importantes.
que inferior se refiere a más próximo a la fisiología y superior se refiere a más abstracto, más próximo a la psicología. La ciencia trata de explicar los fenómenos desde cada uno de estos niveles y asume la necesidad de establecer relaciones entre estos diferentes niveles explicativos. El reduccionismo consiste en subordinar la explicación de un concepto de nivel superior a términos propios de un nivel explicativo inferior. Por ejemplo, explicar las sensaciones y las emociones, o la memoria o el aprendizaje, solo con un lenguaje bioquímico de hormonas, neurotransmisores, circuitos, núcleos cerebrales implicados, etc., esto es reduccionista. No quiere decir que las explicaciones del nivel inferior, es decir, nivel bioquímico, nivel neurofisiológico, no sean válidas. Más bien significa que las funciones mentales son un fenómeno complejo que debe ser abordado desde diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, el nivel bioquímico, el nivel neurofisiológico, el nivel estructural, el nivel cognitivo, el nivel comportamental. Explicar la cognición desde todos estos ángulos es lo que trata de hacer la ciencia actual. El sistema nervioso humano es una red compleja de células especializadas que gestionan la vida. Se estructura en dos componentes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo o autónomo. El sistema nervioso central consta de dos partes, encéfalo y médula espinal. A su vez, el encéfalo consta de tres partes principales, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El encéfalo es la estructura principal del sistema nervioso central y se encuentra protegido dentro del cráneo, la cavidad craneal. Incluye cerebro, cerebelo y tronco encefálico, como hemos dicho. El cerebro controla las funciones cognitivas y procesos tales como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, los sueños, las emociones, etc. Mientras que el cerebelo coordina los movimientos corporales y el equilibrio postural. Por su parte, el tronco encefálico regula funciones vitales automáticas, tales como la respiración, el ritmo cardíaco, la circulación sanguínea, la deglución, la tos, el estornudo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal interna, la sudoración, etcétera, etcétera. En cuanto a la médula espinal, está conectada al encéfalo y actúa como un canal de comunicación que transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Más bien es una prolongación del tronco encefálico. También participa de los reflejos, que son respuestas rápidas e involuntarias a estímulos. Los nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos, son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos y vértebras para distribuirse a las zonas del cuerpo. Son 12 pares craneales y 31 par de nervios raquídeos. Aquí se muestra un esquema del sistema nervioso autónomo o vegetativo, también llamado sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico regula los procesos fisiológicos. La regulación ocurre sin control consciente, es decir, de manera autónoma. Las dos divisiones principales son sistema simpático y sistema parasimpático. ¿Qué funciones tiene el sistema nervioso simpático? En primer lugar, aumenta la frecuencia cardíaca. Por otra parte, cuando la situación lo requiere. Por otra parte, la presión arterial. En tercer lugar, la frecuencia o ritmo respiratorio también varía de acuerdo con variaciones del sistema o regulación por parte del sistema simpático. Por otra parte, el tamaño de la pupila, la dilatación pupilar, cae bajo el control del sistema nervioso simpático. Hace que los vasos sanguíneos se estrechen, se constriñan. Y por otra parte, inhibe los jugos digestivos. Los trastornos de este sistema simpático producen insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. Por otra parte, ¿qué funciones tiene el sistema nervioso parasimpático? Una consiste en desacelerar el corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, aumenta los jugos digestivos y relaja los músculos del aparato digestivo, es decir, los opuestos a las funciones que cumplía o regulaba el sistema nervioso simpático. Los problemas que ocurren con el fallo del
parasimpático pueden contribuir a una serie de condiciones médicas, incluyendo enfermedades cardíacas, enfermedades gastrointestinales y trastornos de ansiedad, por ejemplo. El encéfalo, como se dijo, consta de tres partes principales: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro dirige las funciones internas de nuestro cuerpo. También integra los impulsos sensoriales y la información proveniente del exterior para dar lugar a las percepciones, pensamientos y recuerdos. El encéfalo nos permite tener conciencia de uno mismo y la capacidad de hablar y movernos en el mundo. Sus cuatro regiones principales lo hacen posible. Estas son el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro tiene una parte importante que es el córtex, neocórtex o corteza cerebral. Nos permite controlar conscientemente nuestras acciones y nuestras percepciones. El diencéfalo interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos. También se llama mesencéfalo. El cerebelo regula los movimientos del cuerpo, coordina el habla y el equilibrio, al tiempo que el tronco encefálico transmite señales de la médula espinal y dirige las funciones y reflejos internos básicos. El cerebro es probablemente la sustancia más compleja del universo conocido. Es un dispositivo modulado por la evolución al servicio del organismo, cuya meta es sobrevivir. Puede decirse que es el único trozo del universo, esto es, de polvo estelar, capaz de preguntarse quiénes somos, esto es, nuestros orígenes, y hacia dónde vamos, es decir, nuestro destino en la vida. Tiene una masa de apenas 1.400 gramos, con forma de nuez y aspecto como de gelatina. Consta de unos 86.000 millones de neuronas, cada una de estas con más de 1 millar de sinapsis que interconectan una neurona con otras. Por fuera, la materia blanca, junto con los vasos sanguíneos que le dan un color rosado. Por dentro, los somas de las neuronas, es decir, la materia gris. El cerebro de un niño de 3 años tiene un cuatrillón de conexiones, es decir, 10 elevado a la 24. Esto es para que nos hagamos una idea de la complejidad de este sistema. El cerebro supone el 2% del peso del cuerpo y consume el 20% de la energía que recibe. Actualmente se han delimitado unas 190 áreas cerebrales, cada una de ellas con una función específica. The Human Brain Project, iniciado en el 2013, es un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es el de crear un modelo de cerebro en un superordenador para conocerlo mejor. Por su parte, en Estados Unidos existe el proyecto Brain, cerebro, y el proyecto Conectoma, uno de cuyos organizadores o elementos directores es Joaquín Fuster, de origen español. Ciertamente, el cerebro es el órgano más complejo que existe en el universo conocido. Actualmente, entre las neurociencias se distinguen dos enfoques, el holista y el localizacionista. Son dos perspectivas diferentes de abordar el estudio del cerebro. Estas dos posturas plantearon uno de los debates más interesantes que hay en la neurociencia. Ambas tienen argumentos a favor y otros en contra. Presentan cada una de ellas por separado carencias, limitaciones, porque no son capaces de explicar todo lo que ocurre en el sistema cognitivo, es decir, todos los procesos del sistema nervioso central. Por lo tanto, son teorías incompletas. Entre las dos se complementa. En consecuencia, está surgiendo una visión integradora de ambas que parece ajustarse mejor a la realidad científica. Así, en lugar de ser planteadas como teorías antagónicas, es mejor plantearlas en clave de teorías complementarias. Por una parte, desde el enfoque localizacionista se asume que a cada área concreta del cerebro le corresponde una función específica. El localizacionismo propone un análisis del cerebro ubicando diferentes funciones que los organismos realizan en diferentes regiones,
del cerebro, estableciendo pues una correspondencia entre cada región cerebral y su función cognitiva. En muchos aspectos el localizacionismo puede recordar la antigua teoría de Francis Gall, la frenología, que consideraba que se podían predecir las actitudes y conductas de las personas en función de las regiones craneales que estuviesen más desarrolladas en su cráneo, es decir, las protuberancias. Las investigaciones de Paul Broca, francés, en el siglo XIX, y el estudio de un paciente que era incapaz de hablar debido al daño cerebral ocurrido en el lóbulo frontal, concretamente en el área de Broca. También las investigaciones de Lashley, destruyendo tejido cortical en búsqueda del engrama o huella de la memoria, sirvieron para establecer que ciertos procesos cognitivos no pueden darse si se destruye una región cerebral concreta. Estas investigaciones revelaron que hay áreas cerebrales que son primordiales para que ciertos procesos psicológicos puedan darse y que si están ausentes es imposible que ocurran. Por otra parte, desde el enfoque holista, se defiende que el cerebro funciona globalmente, en conjunto, como un todo interconectado, para ejecutar las diferentes conductas y procesos cognitivos. Este es el significado de la palabra holismo, que hace referencia a un abordaje del cerebro desde una perspectiva global, tratando de integrar todos los factores a tener en cuenta en el estudio. El enfoque holista considera que el cerebro no es un sistema de compartimentos estanco, con funciones claramente delimitadas en las diferentes áreas o regiones del cerebro. Por el contrario, sostiene que el cerebro opera de forma conjunta para realizar estas funciones. No niega que existan áreas especializadas, pero defiende la interconectividad más amplia entre las áreas cerebrales. Alexander Luria desarrolló una teoría en la que planteaba que existen diversos niveles en los que operan las funciones complejas como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, y que requieren de la intervención de varios procesos básicos previos. Los principales puntos a favor de esta tendencia, el holismo, son que los procesos complejos psicológicos no pueden ser definidos mediante una simple localización en un mapa cortical, sino que necesitan diversos componentes para poder funcionar en las debidas condiciones. Prosigamos con un análisis anatómico del cerebro. Tenemos dos hemisferios cerebrales y entre ellos existe cierta especialización. Así, el hemisferio cerebral izquierdo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. Cuando se produce una lesión, dependiendo de su severidad, por ejemplo una embolia que afecte al hemisferio cerebral izquierdo, un trombo, un accidente cerebrovascular, puede producir pérdida funcional del lenguaje, por ejemplo del habla, el cálculo numérico o incluso afectar a áreas motoras. Por otra parte, la lesión del hemisferio derecho del cerebro causa disfunciones cognitivas y de comunicación, como problemas de memoria, de atención y de razonamiento. En muchos casos, la persona que ha sufrido una lesión en el hemisferio derecho del cerebro no se da cuenta de los problemas que experimenta, es decir, tiene anosognosia. Cada uno de los dos hemisferios cerebrales que acabamos de describir puede dividirse en 4 lóbulos: lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal. Los lóbulos son segmentos funcionales. Se especializan en diferentes áreas del pensamiento y la memoria, la planificación y la toma de decisiones, el habla, la percepción por parte de los sentidos. El lóbulo frontal controla las funciones ejecutivas, así como la concentración, el pensamiento, la resolución de problemas, el juicio, la motivación, las emociones, la fuerza muscular y el comportamiento en general. El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto, la textura, la temperatura de los objetos del mundo y la ubicación en el espacio. También el movimiento.
mientras que el lóbulo occipital controla la vista y el procesamiento de información que proviene de los ojos como reconocimiento de imágenes. El lóbulo temporal finalmente controla el procesamiento auditivo, el sentido del oído, los sonidos, la capacidad de comprensión del habla, la capacidad de expresión verbal, etc. También procesa los recuerdos verbales. Aquí se muestran algunas de las principales áreas de Brodmann, como son la corteza somatosensitiva, la corteza motora primaria, la corteza de asociación somatosensitiva, la corteza premotora y motora suplementaria, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal anterior, la corteza visual primaria, corteza auditiva primaria, el giro occipitotemporal, es decir, el área fusiforme, el área de Wernicke y el área de Broca. Y aquí se muestran las áreas sensoriales primarias especializadas en la descodificación de la información que captan nuestros receptores sensoriales del exterior, del mundo exterior, exteroceptores. Así vemos en la región occipital la visión, en el lóbulo temporal la audición, en el área parietal el área del gusto y detrás de los ojos entre las áreas temporal y parietal el bulbo olfativo. A partir de la interconectividad entre estas áreas sensoriales y otros núcleos cerebrales, creando circuitos recurrentes o bucles, parecen emerger las funciones cognitivas superiores. El diencéfalo es una región del cerebro conectada con el cerebro medio y el cerebelo. El tálamo forma la mayor parte del diencéfalo. Consta de dos masas simétricas con forma ovoidea que tienen neuronas que irradian a través de la corteza cerebral. Los datos sensoriales fluyen desde el tronco encefálico hacia el tálamo, junto con información emocional, información de las vísceras y de otro tipo proveniente de otras áreas del cerebro. El tálamo transmite estos mensajes a la corteza cerebral. Determina qué señales requieren conciencia y cuáles deben estar disponibles para el aprendizaje y para la memoria. El hipotálamo maneja impulsos sensoriales, controla las emociones y regula las funciones internas, ayudando a procesar los impulsos sensoriales del olfato, del gusto, la visión, la audición, etc. También maneja emociones como el dolor y el placer, la agresión y la alegría. El hipotálamo también es el centro de control visceral. Regula el sistema endocrino y las funciones internas que mantienen el cuerpo cada día. Traduce las señales del sistema nervioso en hormonas, con el fin de activarlas o inhibirlas. Envía señales que mantienen los ciclos del sueño, los ritmos circadianos. También regula el consumo de alimentos, centro del hambre, y controla y regula la química y la temperatura corporal interna. Ahora describiré un tipo de neurona típica. Tengas en cuenta que hay más de 800 tipos de neuronas diferentes. Y luego trataré de explicar cómo funciona. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Es la célula componente principal de este sistema. Sus funciones principales son recibir los estímulos provenientes del medio ambiente, es decir, captación de información, convertirlos en impulsos nerviosos en forma de potencial de acción, transducción, es esta etapa el nombre que se denomina, y transmitirlos a otra neurona o a una célula muscular o a una glándula donde se producirá una respuesta, es decir, poner en comunicación diferentes neuronas. Veamos primero las características morfológicas de una neurona prototípica, como esta que se muestra en la diapositiva. Constan de un cuerpo celular llamado soma, con unas prolongaciones cortas, de forma arbórea, ramificada, que generalmente transmiten impulsos hacia el soma o cuerpo celular. Son las llamadas dendritas. Y también cuenta con una prolongación larga denominada axón o cilindroeje, que conduce los impulsos eléctricos desde el soma hacia otra neurona contigua u otro órgano diana. La conexión entre dos neuronas se da en la sinapsis. Luego describiré esto con más detalle. Ahora solo diré que en el espacio sináptico existen neurotransmisores, es decir, unas sustancias bioquímicas, algo así como las hormonas.
Hasta hoy se han identificado más de 800 tipos diferentes de neuronas, decíamos. Cada uno de esos tipos está altamente diferenciado y está especializado en realizar algunas funciones en particular. Y presentan cierta plasticidad para extender su árbol dendrítico, que es por donde se ramifican las conexiones. En esto consiste precisamente el aprendizaje, en crear nuevos circuitos neuronales conectando el axón de una neurona con las dendritas de otra neurona contigua. Vemos aquí un detalle ampliado de una célula, como es una neurona. Se muestran las partes de la célula. Como vemos en este esquema, la célula está rodeada por una membrana envolvente con receptores en la superficie. Además tiene varias estructuras pequeñas en su interior, como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Cada una de estas desempeñan funciones específicas en la célula. Las mitocondrias son pequeñas estructuras de una célula que se encuentran en el citoplasma, el líquido que rodea al núcleo. Las mitocondrias producen la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético, que difiere del material genético del núcleo. Es diferente el ADN nuclear del ADN mitocondrial. Es la madre la que transmite las mitocondrias y en consecuencia el ADN mitocondrial se transfiere a su descendencia. La energía química producida por las mitocondrias se almacena en una molécula energizada llamada adenosina trifosfato o ATP por sus siglas. Aquí se muestra cómo se comunican dos neuronas contactando en la sinapsis. Estas células nerviosas consumen oxígeno y se comunican entre sí intercambiando sustancias químicas llamadas neurotransmisores a través de los botones sinápticos de los axones o de sus dendritas en la sinapsis. Los neurotransmisores sirven para provocar un desequilibrio energético, un desequilibrio electrolítico entre el interior y el exterior de la neurona, que tiene lugar en sus membranas. Podemos ver cómo las dendritas captan información y tras sufrir esa transformación en el soma de la neurona, se genera un impulso eléctrico que transmite a través del axón hasta otro botón sináptico de alguna dendrita que pertenece a la neurona vecina. Como hemos dicho, las unidades básicas en que se basa el funcionamiento cerebral son las neuronas, las células más elementales. Aquí vemos cómo los conos y bastones de la retina reaccionan ante la luz que entra dentro del ojo. Estos fotorreceptores son neuronas especializadas en convertir la luz en impulsos nerviosos, es decir, de naturaleza bioeléctrica. Por tanto, convierten luz en electricidad. El axón o cilindro eje de la célula, es decir, la fibra nerviosa o cable del circuito, transmite la señal eléctrica generada en los fotorreceptores retinianos hasta la siguiente neurona. El intercambio se produce en el espacio sináptico con la presencia de neurotransmisores capaces de alterar el estado de permeabilidad de la neurona, facilitando así, por ósmosis, el intercambio de iones positivos y negativos entre dentro y fuera de la neurona. Es así como se genera un impulso nervioso, o también llamado potencial de acción. Tras sufrir alguna transformación en el soma, o cuerpo somático de la neurona, transmiten el impulso eléctrico a través del axón hasta otro botón sináptico de alguna dendrita perteneciente a otra neurona vecina. En 1888, Santiago Ramón y Cajal publicó un artículo basado en el examen del cerebro de las aves, en el que explicaba que las células nerviosas no eran continuas. Esto le llevó a la llamada teoría de la doctrina de la neurona, basada en la hipótesis de que la neurona era efectivamente la unidad funcional del cerebro, del sistema nervioso central. Cajal propuso que las neuronas actuaban como entidades discretas que se intercomunicaban, que establecían una especie de red mediante conexiones especializadas en los espacios que él llamó sinápticos. Esta idea es reconocida como la doctrina de la neurona y es uno de los elementos centrales de la neurociencia moderna. Se oponía a la tesis defendida por don Camillo Golgi, italiano, que propugnaba la continuidad de la red neuronal y negaba que fueran entes discretos interconectados, las neuronas. A fin de observar al microscopio la histología del sistema nervioso, Cajal empleó tintes con sales de plata de cortes histológicos para microscopio,
desarrollados por Camillo Golgi, esos tintes, y fueron mejorados por él mismo, lo que hacía visible y evidenciable las neuronas separables. Dicha técnica permitía un análisis celular muy preciso, incluso de un tejido tan denso como el cerebral. Así pues, la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Recibe los estímulos provenientes del medio ambiente, los convierte en impulsos nerviosos y los transmite a otra neurona, o a una célula muscular, miofibrilla, o a una glándula, donde se producirá una respuesta. Es muy importante en Cajal el inicio de la idea de la neuroplasticidad, la adaptabilidad de las conexiones a partir de modificación del árbol dendrítico. Las espinas del árbol dendrítico van creciendo, van apareciendo nuevas para conectarse con nuevas neuronas. En este sentido dice Cajal, Ramón y Cajal, que somos escultores del cerebro, arquitectos de nuestro propio cerebro. Al nacer, el 50% de los circuitos cerebrales viene dado por los genes, pero el otro 50% viene dado por la experiencia. Por tanto, debemos poner el cerebro a pensar para establecer nuevas conexiones, ya que, como decía Cajal, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Otra ilustre contribución a la neurociencia moderna proviene de Donald Hebb. Donald Hebb nació en Chester, Nueva Escocia, Canadá, a principios del siglo XX. Es considerado el iniciador de la neuropsicología. La publicación de su libro The Organization of Behavior, la coorganización del comportamiento, en 1949, desempeñó un papel clave en su aparición. En este libro, Hebb desarrolló la primera teoría comprensible sobre el modo en que fenómenos psicológicos tan complejos como la percepción o las emociones o los pensamientos y la memoria pueden ser producidos por la actividad cerebral. La teoría hebbiana describe un mecanismo básico de plasticidad cerebral en el que el valor de una conexión sináptica se incrementa si las neuronas de ambos lados de dicha sinapsis, la presináptica y la postsináptica, se activan repetidas veces de forma simultánea. El concepto de plasticidad hace referencia a la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar las conexiones entre neuronas para permitir la transmisión de impulsos electroquímicos. Dos conceptos clave que aportó Donald Hebb son, uno, la regla de aprendizaje hebbiana o aprendizaje hebbiano, y dos, la noción de asamblea neuronal, que enseguida veremos ambos. Esta regla de la neuropsicología explica también la formación de memorias. Los recuerdos perduran por la activación y reforzamiento de conexiones entre neuronas. Veamos en qué consiste la regla de Hebb. En 1949, 20 años después de que se publicase la ley del efecto por parte de Thorndike, también conocida como ley del ejercicio, el canadiense Donald Hebb propuso la regla de Hebb. Según él, las neuronas que se activan a la vez incrementan las probabilidades de conectarse otra vez en el futuro, de modo simultáneo. En este caso se afirma que una coincidencia en el tiempo, la activación de neuronas, influye sobre un evento futuro. Dará el mismo patrón de activación, es decir, el papel de la experiencia quedaba demostrado con esta fuerza de la conexión. Este proponía algo similar a lo que había dicho Thorndike, pero desde un enfoque neurofisiológico ahora, en vez de desde un enfoque conductista psicológico. Esta propuesta era una hipótesis provisional hasta la llegada de las técnicas de registro de microelectrodos implantados en células individuales del cerebro, es decir, en neuronas en el cerebro vivo. Mediante estas técnicas se demostró que efectivamente las neuronas se comportan como predijo Donald Hebb. Esta regla de la neuropsicología no solo explica el proceso de aprendizaje, también explica la formación de memorias. Los recuerdos perduran por la activación y reforzamiento de conexiones entre neuronas. Así, el cerebro elabora recuerdos intensificando las conexiones entre neuronas que disparan de una forma concurrente. Donald Hebb
afirmaba que las conexiones sinápticas se fortalecen cuando dos o más neuronas se activan de forma contigua, en el espacio y en el tiempo. Esta es la ley de Hebb. Es uno de los fundamentos, como hemos señalado, de la neuropsicología. Según la regla de Hebb, la fuerza de las conexiones se incrementará con la práctica, facilitándose así el aprendizaje. Esta regla de la neurofisiología explica también la formación de memorias. Los recuerdos perduran por la activación y reforzamiento de conexiones entre neuronas. Veamos a continuación la noción de asamblea neuronal de Donald Hebb. Una asamblea neuronal es un conjunto de nodos o neuronas interconectadas, es decir, un conjunto de unidades, llamadas neuronas individuales, conectadas entre sí para transmitir señales que contienen mensajes. Cada neurona está conectada con otras a través de unos enlaces. Estos enlaces tienen un valor de salida de la neurona anterior que es multiplicado, ponderado o reforzado por un valor de peso por un coeficiente. Estos pesos en los enlaces, en las conexiones, pueden incrementar, excitar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes o vecinas. Los pesos indican la fuerza de la conexión. Aplican la regla de Hebb. La fuerza de las conexiones se incrementa con la práctica, facilitándose así el aprendizaje. El resultado del procesamiento viene determinado por la suma algebraica de impulsos excitatorios menos los inhibitorios ponderados por sus coeficientes o pesos o fuerza de las conexiones. Desde el neoconexionismo se crearon neuronas artificiales modeladas computacionalmente. Aquí vemos un ejemplo de asamblea neuronal compleja. Según el enfoque del neoconexionismo, que crea estas redes neuronales complejas, los puntos negros representan los nodos o unidades, las neuronas, unidades de la red neuronal, y las líneas representan las interconexiones. Pueden ser excitatorias, que transmiten impulsos positivos, o inhibitorias, que contrarrestan la fuerza de la conexión, impulsos negativos. Diferentes asambleas neuronales están representadas en diferentes colores en este esquema. Las experiencias y aprendizajes nuevos hacen desarrollar nuevos circuitos interconectando dendritas con axones de neuronas que se van expandiendo en la interconexión. La repetición, la práctica, el ejercicio hacen que el cerebro crezca y siga vivo. Y lo contrario, la inactividad, la falta de estimulación, la rutina hace que se estacione el crecimiento. En la actualidad existen dos enfoques o teorías dominantes, hegemónicas, para explicar el comportamiento, el funcionamiento cerebral. Por un lado la neurociencia, por otro lado la psicología cognitiva o su versión más dura, la ciencia cognitiva. Vamos a ver el cognitivismo, cómo ubicarlo dentro de las corrientes de pensamiento o escuelas psicológicas, la que ha dado fundamento al desarrollo de la inteligencia artificial. Bien, a mediados del siglo XX el paradigma dominante en psicología era el conductismo. Este fue sustituido hacia 1954 en el Congreso de Dartmouth por el cognitivismo, que ponía el énfasis en la cognición, el acto de conocer. Hoy en día la psicología moderna está bajo la hegemonía, podría decirse, de la neurociencia cognitiva, que se fundamenta en el procesamiento de información. El sistema cognitivo tiene como función prioritaria el procesamiento de la información que entra por los sentidos o la que recibe de los sensores internos del cuerpo. La corriente dominante actual en psicología es, por tanto, el cognitivismo, el actual. El enfoque experimental o marco de referencia asumido mayoritariamente por la comunidad científica sería el funcionalista, el punto de vista funcional. Según esto se asume la metáfora del computador, de acuerdo con la cual mente es a cerebro como software es a hardware. Esta analogía establece una equivalencia funcional. Dice que ambos funcionan de modo similar. No es una analogía física, solo en cuanto a la función. Aunque uno opera en modo digital, el computador, y las máquinas electrónicas, y el otro, los cerebros de los seres vivos, operan de modo analógico. En ambos casos se
se produce que el estado físico, es decir, el estado de la máquina, se corresponde con un estado lógico, con el programa y el sistema operativo. La ciencia cognitiva es la que asume, dentro del cognitivismo, la metáfora computacional hasta sus últimas consecuencias. La ciencia cognitiva interviene en especialistas de múltiples disciplinas. O dicho de otra manera, es un área de trabajo de investigación multidisciplinar. Consta de trabajadores de la psicología cognitiva, pensadores, quiero decir, investigadores, de la inteligencia artificial, computacional, de la neurociencia, neurólogos, psiquiatras, etcétera, de la lingüística, lenguajes de programación y lenguajes naturales, de la antropología cultural, de la filosofía de la mente, etcétera. Existen otras derivaciones de la ciencia cognitiva, así como la neurociencia cognitiva. De ahí que se haya derivado neurociencia cognitiva computacional, cuya rama principal es la inteligencia artificial. En inteligencia artificial hay una variedad amplia de líneas de investigación. Por ejemplo, la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes o de objetos o de rostros. También tiene aplicaciones a la robótica, sistemas industriales ojo-brazo, sistemas expertos que se aplican o bien a medicina o a la prospección de minas o incluso a juegos, como por ejemplo el ajedrez Deep Blue. Como acabo de decir, la neurociencia cognitiva computacional es una área de la investigación pluridisciplinar. Intervienen especialistas de diversas áreas, por ejemplo, expertos en neurociencia, que dominan y conocen bien la anatomía de la actividad del cerebro, también expertos en cognición, es decir, psicología cognitiva, que conocen las funciones, los procesos cerebrales, y también de ciencias de la información, que aportan los algoritmos computacionales, conjunto de órdenes que ejecutan las máquinas electrónicas. Es decir, si juntamos las matemáticas más un computador, podemos desarrollar modelos funcionales cerebrales. De ahí la analogía computacional cerebro-ordenador. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está diseñada para imitar la inteligencia humana. Se trata de descubrir cómo lograr que las máquinas sean inteligentes, es decir, que puedan resolver problemas que cuando los resuelve un humano decimos que exhiben un comportamiento inteligente. La inteligencia artificial fue un término desarrollado o acuñado por John McCarthy en 1956 y describe máquinas que pueden realizar tareas que se consideran inteligentes. Algunas tareas asociadas con la IA, con la inteligencia artificial, son la planificación, la comprensión del lenguaje, el reconocimiento de objetos o de escenas, el aprendizaje, la resolución de problemas. Una forma en la que la inteligencia artificial puede hacer este tipo de tareas de manera eficiente y productiva es a través del aprendizaje automático o del razonamiento y resolución de problemas o incluso del almacenamiento de datos a partir del cual de esta base de datos se desarrolla Big Data, ¿no? La minería de datos y el procesamiento de grandes cantidades de información. En el dibujo de la izquierda de esta diapositiva se muestra el esquema de una neurona natural con su soma o cuerpo celular y dentro su núcleo. Observamos que de él parten las ramificaciones del árbol dendrítico y también la salida del axón. Obsérvese que este último, el axón, está aislado, como si se tratase de un cable eléctrico envainado dentro de plástico. Pero en vez de aislarse con plástico, la neurona se aísla con una capa de mielina, una sustancia aislante natural. A la derecha se muestra el esquema de una neurona artificial. Adviértase cómo en su lado izquierdo tiene los elementos de entrada, el árbol dendrítico. En el centro está el soma y el núcleo, donde se procesa o transforma la señal de entrada o input informacional, dato informacional. Una transformación matemática, es decir, una suma algebraica de los impulsos que confluyen, excitatorios e inhibitorios. En el lado derecho tiene su axón, que producirá la respuesta.
Todo esto forma un nodo en la red neuronal artificial. En esta otra diapositiva se muestra también en la parte izquierda el esquema de una neurona natural y en la parte derecha el esquema de una neurona artificial. Adviértase cómo tiene más el árbol dendrítico de la neurona artificial tiene más entradas, X1, X2, X3 hasta Xn. La función transformadora es el conjunto de operaciones que integran la información para producir la respuesta. Una red neuronal artificial es un grupo de nodos interconectados, similar a la compleja red de neuronas en un cerebro biológico, es decir, en un cerebro vivo. Cada nodo circular representa una neurona artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de una neurona a la entrada de otra. Así es como podría verse una red neuronal simple, como muestra la diapositiva. Tenemos unas señales de entrada o inputs, tenemos unas neuronas en la capa oculta con las que se comunica y hay unos pesos, la fuerza de la conexión, que se establecen en función de la práctica repetida. Y finalmente esa transformación o output, salida de la neurona de la capa oculta, producirá, tras integrar y filtrar con una función activadora, la salida o respuesta de esa red neuronal. Desde el punto de vista de las neuronas artificiales y redes neuronales artificiales, el principio de Hez viene a ser un método para determinar la forma de modificar la fuerza o los pesos entre las conexiones de las neuronas. El peso entre dos neuronas se incrementa si las dos neuronas se activan simultáneamente y se reduce si se activan por separado. Los nodos que tienden a ser positivos al mismo tiempo tienen fuertes pesos positivos, mientras que aquellos nodos que tienden a ser contrarios tienen fuertes pesos negativos. Tomando este modelo simplificado de la realidad, resulta fácil codificar en un programa informático en el que se actualizan los pesos correspondientes de una red neuronal conforme se produce aprendizaje Hebbiano. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber despertado la curiosidad e interés al tema. Si este tema merece tu aprobación, haga clic en el icono me gusta. También puede suscribirse al canal para continuar viendo nuevos vídeos. Visite el canal José Antonio Aznar Casanova, que se muestra en la diapositiva, y descubra más información sobre otras nociones. Gracias de nuevo.